Perfecto, claro que sí. Bueno, bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en este en vivo para hablar de todos los cambios, todas las modificaciones, actualizaciones y todo lo relacionado con el tema de crashing, cómo poder manejar las métricas actuales hoy en día en Facebook, qué está sucediendo, cuáles son esos cambios. Y para hablar de este tema, hemos invitado a Camilo Niño, un experto, un súper afiliado, amigo de la casa, súper afiliado en seminarios online, con una gran experiencia validada en todo el tema de venta directa. Así de que esta sesión es para ustedes, es justamente para que podamos compartir en torno a esta temática que sabemos que es de gran interés y en la cual obviamente Camilo tiene muchísimo para contarnos. Bienvenido, Camilo, muy buenas tardes. La sala es tuya, estamos aquí atentos para conversar en torno, entonces, como mencionaba, a todo este tema del crashing y cómo podemos hoy en día desarrollar la mejor labor en el tema de venta directa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Súper, hola, ¿cómo estás, Rodolfo? Muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Yo, como siempre, súper feliz de estar aquí, pues aportando mucho valor, conocimiento, todo lo que sea ayudar. Ustedes bien saben que con mucho gusto estaré. Y pues nada, me hice por ahí unas diapositivas, espero no se les haga muy largo, muy denso. De igual forma, creo que pues esto igual va a quedar grabado para que lo vean ahí muchas veces, las veces que sea necesario, pues que lo vean por ahí con tu cámara no está negro. Ah, ok, déjame revisar por aquí. Déjame ver. Listo. Ahí me tendrían que ver. Listo, ¿cómo están por Perfecto, ahí? ahí ya te estamos viendo. Ok. Perdónenme que estaba con la otra cámara. Listo. Bueno, como les decía, lo ideal es que pues estén por ahí apuntando. Como siempre, lo ideal es que en base a esto ustedes no tomen esto como palabra divina, pues, o como algo que tenga que revisar al pie de la letra, sino que lo usen como una base para ustedes empezar a hacer su propio testeo y tener sus propias métricas. ¿Listo? Entonces, para que entiendan como un concepto global de qué es, o sea, dónde estábamos, dónde estamos y para dónde vamos prácticamente con todo el tema de Facebook Ads. ¿Listo? Entonces, me avisas por ahí, Rodolfo, si se ve bien. Voy a intentar acá compartir de una Listo. vez. Comparte pantalla Y nos y ya vamos. vamos viendo. Perfecto, ahí ya estamos observando. Pon la Vale, pantalla perfecto. completa. Entonces, bueno, aquí rapidito, pues como un brochure, como ya varios me conocerán, yo me dedico básicamente a la venta directa o crashing, como habrá dicho Rodolfo. Como ustedes saben, dentro de Hotmart podemos hacer infinitas cosas, eso es como lo bello o lo bonito de esta industria. Podemos ser productores, coproductores, afiliados, podemos hacer lanzamientos, ser afiliados de lanzamientos también, agencias de coproducción, todo lo que ustedes ya saben. ¿Listo? Por mi parte, yo me especializo en lo que es la venta directa o el crashing, ¿vale? Que es lo que vamos a hablar hoy y cómo abordar todo este tema de Facebook Ads desde el punto de vista de crashing. ¿Listo? También aplica para el tema de lanzamientos, de captación de leads, porque también son conversiones, pero vamos a priorizarlo desde el punto de vista de crashing. ¿Listo? Yendo a una página de ventas directa después de dar clic en un anuncio, ¿vale? Entonces voy a empezar aquí con la presentación y me confirmas por ahí mi video si se ve bien. Vale, perfecto, ya está lista. Listo, vale, perfecto. Entonces, como les decía, vamos a hablar de los cambios en la lectura de métricas dentro de Facebook Ads, porque realmente no es que haya habido un cambio de métricas, las métricas siguen siendo las mismas, siguen habiendo conversiones, siguen habiendo otro tipo de objetivos dentro de Facebook Ads, pero la diferencia es la manera en que Facebook tiene la capacidad de captar esa data. ¿Listo? Eso es lo diferente, eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, pues bueno, como les decía, mi nombre es Camilo Niño, aquí les dejo por ahí mi Instagram si tienen alguna dudita. Yo siempre trato de sacar tiempo para estar por ahí resolviendo dudas y ayudándoles. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar y empezamos. Como les decía, debido al cambio en la capacidad que tiene Facebook de tener esta data o de captar esta data que nos facilitaba poder hacer básicamente como una microsegmentación, que era este tema de ir buscando intereses súper rápidamente y poderlos escalar también muy rápidamente, era básicamente la capacidad que tenía Facebook de microsegmentar, esto de saber exactamente los gustos que tenía cada persona. Ahora esa captación de ese interés, de esa data ha disminuido muchísimo en mayor parte o en gran parte por el tema de iOS, de las nuevas políticas de iOS desde iOS 14 para adelante, y también por algunas políticas en básicamente la región europea, en la mayoría de casos. ¿Listo? Probablemente vengan para otros países también. Entonces, en base a esto, la capacidad, como les decía, que tenía Facebook de ganar data o de captar data, que nos servía básicamente para hacer anuncios y que le servía pues a Facebook
para sostenerse o que le sirve para sostenerse, porque básicamente el vivo de la publicidad ha cambiado, ¿listo? Entonces la forma en que nosotros trabajamos también tiene que cambiar acorde a estos cambios, ¿listo? Y eso es lo que vamos a ver hoy justamente. Entonces, este problema de captación de data de Facebook se ve reflejado directamente en algunas métricas dentro de Facebook Ads. ¿Listo? Como yo les decía. ¿Por qué se ve este cambio? Básicamente porque él no puede captar esta data. Si él pudiera captar esta data, básicamente te la daría, pero por este tema de políticas realmente no puede hacerlo. ¿Listo? Entonces, estas métricas que han estado cambiando, realmente en temas de crashing, son las que nosotros considerábamos o consideramos más importantes. ¿Por qué? Porque en crashing o venta directa, nosotros lo que hacemos es buscar siempre la mayor cantidad de ventas posible o el mayor ROAS posible, el mayor retorno a la publicidad posible o a la inversión posible. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no tenemos un rastreo de las ventas, pues se nos complica toda la cuestión. Y justamente aquí, estas métricas fueron las que se complicaron. Entonces ya lo vamos a ver aquí. Las métricas como compras, pagos iniciados y visitas a la página, que como les digo eran como las más importantes, y todos sus derivados, es decir, costo por compra, costo por pago iniciado, costo por visita a la página. A muchos nos gustaba hacer también mucho métricas personalizadas, les llamo yo, que era, no sé, hacer clics versus visitas a la página, visitas a la página versus checkout, clics versus compras, crear todos como estos porcentajes que nos daban como un score de los anuncios. Jugaba mucho con eso, yo personalmente jugaba mucho con eso, pero ahora, debido a que todos estos derivados de estos eventos, es decir, compras, pagos iniciados, visitas a la página, cambiaron, a nosotros nos tocó cambiar con esto, ¿listo? Porque estas métricas, como les digo, empezaron a cambiar la manera en que Facebook la puede mostrar. Entonces, como yo lo digo aquí, las métricas como compras, pagos iniciados, visitas a la página y todos sus derivados, como no pueden captarse un 100% de estas métricas en Facebook Ads, de estos eventos no van a poder mostrarse, ¿listo? Entonces aquí dice, es decir, que no verás el 100% de data real respecto a estas métricas en tus informes de Facebook Ads, ¿listo? Entonces básicamente, en resumen, como Facebook no puede captar toda la data, no te va a poder mostrar toda la data, básicamente referente a esas conversiones o a esos eventos con los que nosotros trabajamos, ¿listo? Entonces esto es súper importante o cambia mucho como las reglas del juego, por decirlo así. Mm, Rodolfo, creo que hay personas en sala, mi bro. No sé si Sí, las... ya van ingresando, no te preocupes. Vale, esto, dale. Vale, entonces, por lo anterior a estas métricas, compras, pagos iniciados y todos sus derivados, pues visitas a la página, yo les empecé a llamar, pues dentro de mi comunidad, las métricas mentirosas, ¿listo? ¿Por qué? Porque, como les digo, y como hemos trabajado, digamos, en las noches con, digamos, los chicos que están también vendiendo productos de seminarios en mi equipo, ellos lo que empezaron a notar es que a ti te marcaba cierta cantidad de compras Facebook Ads, pero tú, por ejemplo, tenías 10 en Hotmart y te marcaba, no sé, 6, te marcaba 7. Eso empezó a ser muy común dentro de Facebook Ads, ¿listo? Y así mismo, de ahí para allá, el tema de pagos iniciados, el tema de visitas a la página, empezó a ser igual, empezó a ser lo mismo, empezó a tener el mismo problema. Entonces, a estas métricas empezamos a llamarle métricas mentirosas y empezamos a adoptar un nuevo comportamiento frente a cómo veíamos estas métricas dentro de Facebook Ads, ¿listo? Y eso es lo que vamos a empezar a ver aquí. Entonces, quiero que tengan en cuenta que aquí, como les digo, nos estamos basando en crashing, pero lo pueden adaptar si están haciendo lanzamientos al tema de leads, ¿listo? Porque recuerden que los leads, sí, son básicamente conversiones que muchas veces no se van a poder rastrear igual, entonces, así mismo como aquí ustedes dentro de Facebook Ads empezaron a ver compras súper costosas, que realmente no es que estuvieran tan costosas, sino que muchas compras no se rastreaban. Asimismo, también los que se dedicaban a hacer traffickers de lanzamientos empezaron a ver leads mucho más costosos, pero no es que estuvieran tan costosos de por sí, sino que muchos leads no se marcaban. ¿Listo? Y esto también yo lo corroboré, por decirlo así, cuando ustedes trabajan con distintas plataformas, como puede ser, no sé, ActiveCampaign, que ustedes, por ponerles un ejemplo, Facebook Ads les rastreó 500 leads, ustedes van a ActiveCampaign y tienen una lista de 1200 que se creó, digamos, con esa captación. Entonces, esos dispares empezaron a en Facebook Ads y por eso les empezamos a llamar, como les digo, métricas mentirosas, ¿vale? Entonces, esto hace que como marketers debamos adaptarnos a estos cambios para hacer un correcto análisis, optimización, validación y escalamiento de nuestras campañas.
¿Qué quiere decir esto? Básicamente que, como sabemos, estamos trabajando en una plataforma que, como todo, como toda industria de base tecnológica, va a estar sujeta a cambio constante. Es difícil pensar que seguiremos manejando, por ejemplo, la misma plataforma de Facebook de 2014. Imagínense el feed de 2014 todavía usándolo aquí. Obviamente va a estar evolucionando todo constantemente. También la plataforma de anuncios. Listo, es normal, es natural en industrias de esta base, de esta naturaleza. Listo, es normal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente adaptarnos y eso es justamente lo que estamos viendo acá. Entonces, Facebook obviamente no se va a quedar de brazos cruzados frente a esta guerra, por decirlo así, que tiene con esta guerra fría, por decirlo así, que tiene con iOS. Mm, Porque ahora, de un momento a otro, como que se demonizó mucho el tema de la privacidad, sabiendo que a muchas personas inclusive les convendría mucho más o simplemente les gustaría no ser rastreados por el tema de la demonización de la información, sino porque, por ejemplo, si yo quiero viajar a San Andrés y hay una promoción a San Andrés que tiene unos tiquetes, no sé, a $100, y yo los voy a comprar a 200, pues me gustaría que esa publicación, esa publicidad me apareciera a mí de $100 para ahorrarme $100, ¿cómo entender? Pero muchas veces este bloqueo como la privacidad que está demonizando a iOS, pues a mi parecer, pues es una humilde opinión también mucho por marketing, está perjudicando muchísimo, muchísimo a Facebook, ¿listo? Entonces ellos, como les digo, no se van a quedar atrás, están invirtiendo muchísimo en solventar o en resolver estas soluciones, pero tenemos que tener en cuenta, y aquí digamos que yo voy a empezar como con la parte densa, y aquí voy a empezar ya a leer mucho, esta sesión digamos que a diferencia de las otras que hemos tenido no va a ser tan práctica, sino que va a ser mucho más informativa, y de hecho el ejercicio va a ser que ustedes entren a leer esos artículos completos, ¿listo? Para que entiendan como todo el panorama y qué es lo que está haciendo Facebook y cómo lo está atendiendo, ¿listo? Y que sepan que como es algo bien denso, para los que se queden hasta el final yo les tengo un pequeño bonus que pues lo van a poder empezar a utilizar aquí todos. Créanme que los va a mantener a la vanguardia, ¿listo? Es súper importante. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo Facebook Ads o qué está desarrollando? Esto que ustedes ven acá son capturas que yo he sacado de artículos que yo les voy a compartir por ahí con Rodolfo cuadramos por donde dejamos esos links, son directamente de Facebook, pero son netamente informativos para que ustedes pues estén como al tanto, ¿listo? De artículos que hablan sobre justamente esto, que es lo que está haciendo Facebook Ads. Entonces, ellos, este tema yo creo que la mayoría lo hemos visto, implantaron el tema de la medición de eventos agrupados, que básicamente, como les digo, la mayoría lo hemos hecho, es como un intento de solucionar esta problemática. Entonces, acá lo vamos a leer. Dice, la medición de eventos agrupados de Meta es un protocolo que permite medir los eventos web de personas que usan dispositivos con iOS 4.5 versiones posteriores. Dicha medición permite priorizar y configurar un máximo de 8 eventos de conversión por dominio. Eso es lo que ya yo creo que la mayoría aquí ya sabemos. El tema de configurar los eventos antes de pues, iniciar campañas de crashing. Y dice, en la optimización de las campañas. Obtén información sobre cómo configurar tus eventos de conversión en las siguientes secciones. Entonces, básicamente yo creo que esto, como les digo, la mayoría lo hemos hecho. Es como lo básico o lo inicial que todo el mundo empezó a hacer o que todos empezamos a hacer tan pronto entró en vigencia el tema de iOS 14, pues digamos que fue una de las soluciones que plantó Facebook, ¿listo? ¿Funciona o no funciona? Digamos que probablemente tenga algunas ventas que se recupere, pero como ya sabemos, obviamente no lo hace el 100% de las veces, porque si no, pues no estuviéramos teniendo la problemática con las métricas que estamos teniendo ahorita, ¿listo? O la diferencia de métricas de Facebook a la realidad que estamos teniendo ahorita, ¿listo? Entonces, además, Facebook está trabajando en conversiones modeladas. Estas conversiones modeladas, al parecer, van a ser la solución para todas las conversiones que no vamos a poder rastrear por el tema de iOS o por el tema de las restricciones políticas de cada país. Pero, como ustedes ya saben y como Facebook muchas veces lo dicen varios artículos, es algo supremamente denso el tema de las conversiones, ¿sí? Porque hay muchas conversiones. Recordemos que Facebook no solo se dedica a hacer Facebook Ads para que Crashing funcione, sino que para que funcionen miles de negocios, listo, miles de tipos de negocios. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, realmente modelar una conversión es bastante, digamos que difícil, pero se está invirtiendo bastante y probablemente se va a llegar a lograr con mucha precisión, pero por ahora ya se está implementando y esto a veces por ahora está generando más desventajas que ventajas y ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, aquí ya vamos a ver qué son las conversiones modeladas. Dice, me corro esto por aquí de Zoom.
Dice, las recientes regulaciones y los, me quito aquí esto, las siguientes regulaciones y los comunicados del sector muestran de qué manera están evolucionando las expectativas con respecto a la privacidad y los datos, que era lo que estábamos hablando ahorita, ¿listo? Ese tema de iOS y Facebook. Entre los ejemplos de tal evolución se encuentran los requisitos de App Tracking Transparency, ATT, de Apple, y en el caso de la región europea, la Directiva sobre la Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas. En ambos casos se prohíbe la recopilación y puesta en común de ciertos tipos de datos, a menos que la persona preste su conocimiento explícito, ¿listo? Y en muchas veces, como pasa con iOS, por defecto, o sea, es decir, de manera predeterminada, estas solicitudes a veces ni siquiera se le preguntan a los usuarios, sino que de forma predeterminada ya está que no, ¿listo? O sea, ya ellos están como que negando todo cuando vamos a hacer solicitudes. No es que todo se lo pregunte al usuario, sino que por defecto iOS como que bloquea todo eso o la mayoría, ¿listo? Dice, déjenme colocar esto otra vez. Dice, nuestras solicitudes de modelado usan datos consolidados de diferentes orígenes. Ustedes saben que Facebook Ads tiene una base de datos inmensa, yo creo que la más grande del mundo, de diferentes orígenes para hacer una medición integral y optimizar el rendimiento en aquellos sitios donde los datos de conversión podrían faltar o ser parciales, es decir, en casi todas las campañas de conversión o de lanzamiento, ¿listo? Sí, casi todas las campañas de conversión. Y tengan en cuenta que esto también se implementa en conversiones para apps, pero acá como no nos especializamos o no hacemos esto, pues no me quiero ir también por ahí para no hacer la sesión tan larga, ¿listo? Pero que sepan que básicamente es en conversiones y apps que se ha visto más afectado Facebook Ads, ¿listo? Entonces, ¿cómo funcionan las conversiones modeladas? Aquí lo vamos a ver. Las conversiones modeladas usan datos consolidados de distintos orígenes para contabilizar aquellas conversiones que no podemos contabilizar directamente debido a diversos factores, como las restricciones para realizar el seguimiento de los sitios. Es básicamente lo que nos está hablando. Nuestros modelos son dinámicos y adaptables, ya que la interacción que tiene cada usuario con el anuncio puede variar enormemente en función de varios factores, como el navegador, el dispositivo, los datos demográficos y la propia naturaleza del anuncio, que esto también vamos a hablar más adelante. Cuando desarrollamos nuestros modelos, tenemos en cuenta muchas cuestiones para cumplir con nuestro objetivo de que dichos modelos sean exhaustivos y que las estimaciones sean precisas. Es decir, ellos acá, como les digo, en pocas palabras nos están diciendo que es bastante complejo y que realmente hay gran variedad de factores que influyen en este tema de la conversión y de cómo se modela una conversión y que debido a esto, pues puede que los modelos bueno, tienen en cuenta muchas cuestiones para poder lograr que sean precisos, ¿listo? Pero acá están como explicando lo que se requiere para poder tener esa precisión. Entonces, eh, las conversiones modeladas funcionan a día de hoy porque pues a día de hoy ya se están implementando y desde hace un tiempo, si ustedes pues leen el artículo se van a dar cuenta. La verdad es que si lo vemos y si seguimos a pie de la letra las recomendaciones de Facebook Ads, que de por sí nos va a quedar muy difícil y ya lo vamos a ver más adelante, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque muchas conversiones, literalmente, como ustedes lo leyeron acá, entre líneas ellos lo están diciendo, se las están no inventando, pero sí las están poniendo ahí por ponerlas. Es decir, no tienen la certeza de que la venta vino ni de ese anuncio ni de ese punto de anuncios, pero lo van a poner ahí, ¿listo? Por tema de modelado. Porque están modelando, poniendo una conversión que iOS o el tema de la restricción de algún país no le está permitiendo traer, ¿listo? Entonces, eso es lo que está pasando, pero ahora no está siendo preciso. Es decir, si tú tuviste una venta en un conjunto de anuncios, probablemente cuando se te modele esa conversión no se te va a modelar exactamente en ese conjunto de anuncios y en ese anuncio. Probablemente se te modele en esa campaña, ¿sí? Pero no se te va a modelar exactamente en ese anuncio y en ese conjunto de anuncios, porque esto ahora es una tecnología que a Facebook lo tomó de sorpresa todo este tema y le tocó empezar a trabajar, digamos que sobre la marcha y muy de afán y pues probablemente le llevará algún tiempo hacerlo o perfeccionarlo de buena manera, pero por ahora, de la manera en que lo hace, digamos que de cierta forma a veces, en vez de favorecernos, como que también nos complica la cuestión. ¿Por qué? Porque como les digo, muchas ventas que nosotros pensábamos que ya por el hecho de estar en Facebook Ads ya no los había tratado bien y nos podíamos fiar 100% de esa venta, resulta que ahora no, porque si hacemos el seguimiento en otra plataforma o en otras plataformas, como ya lo vamos a ver más adelante, realmente la venta puede que no venga de ahí de donde Facebook está diciendo, sino de un conjunto de anuncios que estaba inclusive en otra campaña, por ejemplo. Entonces pasa muchas veces y ya en base a esto debemos empezar a
como les digo, usar otras técnicas y otras herramientas y otras formas de leer estas métricas para no cometer errores. ¿Listo? Entonces, en resumen, a día de hoy como tal, estas conversiones modeladas no funcionan al 100%, ¿vale? Entonces, aquí miren lo que nos dice también. El tipo de modelo usado y el rendimiento asociado dependen de cada anunciante y varían en función del comportamiento de sus clientes y las conversiones. Por ejemplo, nuestros modelos para estimar las conversiones a las que no tenemos acceso en los dispositivos de iOS podrían no servir en los anunciantes cuyo público solo usa Android. Además, los anunciantes que no cuentan con suficientes datos para que nuestros modelos procesen, podrían no tener conversiones modeladas en sus informes. Entonces, aquí nuevamente está hablando de más factores que influyen en qué tan buena va a ser la calidad de estas conversiones modeladas. Como les digo, no quise hacer pues obviamente la sesión de 2, 3 horas hablando solo sobre los artículos, entonces ustedes van a tener los links para que con calma lean todos los artículos, pero aquí como ustedes ven, ellos están planteando varios factores y varias veces los han planteado que muestran que eso mismo, hay varios factores que van a dificultar que la medición o la modelación de esas conversiones sea totalmente exacta, pues por ahora en el corto plazo, ¿listo? O en la actualidad. Entonces, ¿existe violación a la privacidad de los datos con las conversiones modeladas? Porque muchas personas o inclusive en mi comunidad ha surgido esa duda, porque el mismo Facebook en los artículos dice que está usando otros orígenes, pero no lo especifica. Miren, por aquí él dice, bueno, aquí él dice, bueno, vamos a ver, mira, de distintos orígenes. Si ven acá al principio de la diapositiva, dice, modelos usan datos consolidados de distintos orígenes, pero no mencionan en este caso de qué orígenes. Entonces, en teoría, si se está accediendo a la información de la misma manera, estarían como violando en este caso los derechos a la privacidad que está imponiendo la persona. Pues muchas personas me han dicho este tema o me han implantado esta duda. Y el mismo artículo habla también de esto que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Estas conversiones modeladas o todo lo que se está trabajando sobre ella está siguiendo o está rigiéndose por tres principios que son muy importantes, ¿listo? Y son los que vamos a ver aquí. El primer principio es justamente ese, el principio de la privacidad, que lo plantea de la siguiente manera Facebook. Dice, estamos comprometidos a desarrollar soluciones que prioricen la privacidad y respeten las decisiones de las personas al respecto. De esta manera, en el caso de los usuarios que no aceptaron el seguimiento, no usamos identificadores alternativos, por ejemplo, direcciones IP. Es decir, no accedemos a la información de otra manera. Está diciendo acá en otras palabras. No usamos identificadores alternativos para almacenar datos sobre sus actividades en apps y sitios web de terceros junto a los datos de sus cuentas de Facebook e Instagram. Nuestras técnicas modeladas usan datos consolidados como las conversiones históricas, que básicamente aquí está explicando que se puede acceder a esto y puede acceder sin ningún problema, como las conversiones históricas y las conversiones a las que tenemos acceso a fin de calcular el número total de conversiones llevadas a cabo en nuestra plataforma. Entonces, como les digo, es como una manera en la que ellos están diciendo que sí o sí no pueden, no van a llegar a los datos de una forma no ética con este principio de la privacidad. ¿Listo? Y además también tiene este otro principio que es el principio de la precisión. Dice, para mejorar nuestros modelos con el paso del tiempo, comparamos constantemente los modelos de aprendizaje automático con los segmentos de datos a los que tenemos acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que están poniendo como básicamente o están haciendo seguimiento a campañas a las que sí pueden medir casi que toda la data de esa campaña, con campañas a las que no pueden medir la mayoría de la data, pero que tiene conversiones modeladas y están empezando a comparar, ¿listo? Para ver qué tanta precisión tienen los modelos, porque justamente van a buscar eso, la mayor precisión posible. Dice también, cuando no tenemos suficientes datos para realizar estimaciones sobre el rendimiento de las campañas, no incluimos las conversiones modeladas en los resultados de los informes. A pesar de que ninguna solución de medición es perfecta, estamos comprometidos a mejorar nuestras tecnologías constantemente a fin de que los anunciantes puedan acceder a informes precisos y prácticos. Es decir, ellos en otras palabras están reconociendo que no es 100% preciso en este momento el modelo, ¿listo? Pero que se está rigiendo por este principio. También habla del tercer principio, que es el principio de transparencia. Estos modelos se rigen, como les dije, por estos tres principios. Y el tercero es el de la transparencia, que dice esto. Si bien empleamos técnicas modeladas estimadas durante muchos años, es decir, si bien ya se hacía esto durante varios años, que a mi parecer yo lo vine a notar hasta ahorita y no he conocido a la primera persona
haya notado esto fuertemente o le haya afectado desde antes de iOS 14, pero bueno, ellos aquí lo dicen. Dice, si bien empleamos técnicas modeladas estimadas durante muchos años, las regulaciones y los avances recientes del sector ampliaron considerablemente el alcance de las métricas modeladas. Es decir, tuvimos que forzar o empezar a darle mucho más fuerza a estas métricas modeladas en base a todo lo que está surgiendo. A fin de preservar la transparencia que nos caracteriza, presentamos las métricas con notas, que muchos no sabrán el nombre como tal de métricas con notas, pero todos los días las vemos, que básicamente son las métricas que como se ven afectadas por estos problemas de iOS y de restricciones en algunos países, y como Facebook sabe que no te está dando el data 100% real, él se ve como obligado de cierta manera a decírtelo. ¿Cómo te lo está diciendo? Ya lo vamos a ver aquí. Entonces dice, las métricas con notas en nuestros productos para destacar dónde se podrían usar las soluciones modeladas con el propósito de contabilizar determinadas conversiones. Entonces, básicamente, con este signito que ya lo vamos a ver, que básicamente es un 1 y un 2, lo vamos a ver aquí, te está diciendo que esa métrica no es 100% real y que probablemente en esa casilla o en esa métrica tú tengas conversiones que sean modeladas, es decir, que no se obtuvieron o que no tienen 100% la información de dónde provino, sino que fue modelada de la manera que ya lo explicamos anteriormente. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean el número uno, estamos hablando de todo el tema o del baneo a la información o de la restricción a la información que hubo para anuncios relacionados a aplicaciones, que ya les había dicho. Y el número 2, que es el que vemos nosotros todos los días, es relacionado a venta directa, es decir, a conversiones o a lanzamientos, es decir, a leads, pero básicamente a conversiones dentro de páginas web. ¿Listo? Cuando ustedes vean el uno, que casi no lo vamos a ver nosotros porque no trabajamos con apps, hace referencia justamente a eso, a apps, y cuando veamos el 2, como les digo, hace referencia a los problemas en webs, en páginas web, que es el que vemos nosotros casi siempre en la casilla de compras o en la casilla de pago iniciado o en la casilla de, mm, bueno, landing de page view o todos sus derivados que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Listo? Entonces, para los que se preguntaban básicamente que por qué ven ese numerito, es por esto, porque dentro de los modelados, uno de sus principios justamente es esto, que ellos quieren avisarte que esa data no es 100% real, no es 100% verídica y lo están haciendo en este caso como con este lenguaje o de esta manera, ¿listo? De hecho, cuando tú te paras en Facebook Ads, en el numerito, ahí mismo te explica. Te dice, puede que esta data no sea, bueno, no me acuerdo exactamente del mensaje, pero si tú te paras en el numerito ahí te aparece, ¿vale? Entonces, a eso se debe a que siguen como estos principios. Entonces, ya hablamos de qué es lo que está haciendo Facebook Ads para solucionar este problema, pero ahora hablemos de qué es lo que te está diciendo Facebook Ads cuando tú entras a estos artículos o empiezas a indagar sobre el tema, qué es lo que Facebook Ads te recomienda. Y aquí ya digamos que hago como un disclaimer, pues, porque una cosa es lo que Facebook te recomienda, que aquí vamos a mostrar todo. Digamos que en un principio quise hacer las diapositivas con lo que yo veía que consideraba importante de lo que Facebook recomendaba, que yo también pues implementaba, pero decidí pues mostrar también los que yo no implemento, pero mostrar justamente que Facebook lo recomienda, ¿listo? Entonces aquí vamos a ver algunos títulos que están en color verde, que eso quiere decir que yo implemento también esa práctica y también la recomiendo a pues, las personas que trabajan conmigo. Y cuando lo vean en rojo es que Facebook como tal recomienda hacer esto, pero yo no lo veo rentable o no lo veo beneficioso, por lo menos para los que hacemos venta directa o crash, ¿listo? Porque tengamos en cuenta que Facebook no sabe exactamente nuestra labor, no sabe exactamente que hacemos crashing, que nos dedicamos a la venta directa, sino que él muchas veces da sugerencias predeterminadas. Tengan en cuenta que eso es un bot, entonces no hay que estar haciéndole caso a todo exactamente, ¿listo? Porque como bien hemos leído aquí en todos estos artículos, la actividad de cada anunciante es muy, muy, muy específica, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Me tomo un poquitico aquí ahorita. Ahí se está escuchando bien, mi bro, sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué recomienda Facebook Ads? Aquí, como tal, este está en verdecito, quiere decir que pues yo lo aplico. Él aquí lo dice justamente, pues textualmente 72 horas. Yo también recomiendo, para la primera vez que se lanza una campaña, yo recomiendo dejarla 3 días, es decir, 72, es decir, 72 horas. Y después yo recomiendo que la dejes al menos 48 horas, es decir, 2 días.
Pero aquí el mismo Facebook te dice que cada vez que vayas a optimizar o analizar tus informes, que informes es como él le llama a la forma en que se ven las métricas en la plataforma de Facebook, él recomienda que no sean 48 horas, sino 72 horas siempre, ¿listo? Entonces aquí dice, para obtener un panorama más preciso del rendimiento de las campañas, intenta dejar pasar al menos 72 horas o esperar a que se termine el intervalo de optimización seleccionado. Teniendo en cuenta las demoras en los informes de conversión, te recomendamos revisar los resultados después de periodos extensos, por ejemplo de forma mensual en lugar de diaria. Forma mensual obviamente no lo vamos a hacer, pero sí podemos respetar este tema de las 72 horas. ¿Listo? Entonces podemos perfectamente ver las campañas 3 veces por semana, no habría ningún problema. O yo también lo hago o recomiendo hacerlo, bueno, no lo hago mucho, pero sí no veo problema en hacerlo cada 48 horas siempre y cuando tengamos en cuenta ciertas cosas que ya vamos a ver también más adelante. Pero digamos que en resumidas cuentas es una práctica pues que recomienda Facebook y yo también lo veo muy conveniente para el tema de venta directa o crashing. ¿Listo? Aquí dice optimiza a nivel de campaña. Esto para Facebook Ads y principalmente para personas que estén iniciando o que tengan poco presupuesto para el tema de crashing, no lo veo muy conveniente porque probablemente tengamos una campaña iniciando, dos, si a mucho tres. Entonces, si optimizamos a nivel de campaña, nos va a ser realmente muy difícil identificar qué está haciendo bien, qué está haciendo mal la campaña, cómo optimizarla, cómo validarla y escalarla, porque no podemos realmente entrar a buscar como esas perlitas o qué es lo que nos está dando sus buenos resultados. Entonces, de esta manera yo no recomiendo mucho esta práctica que se recomienda Facebook de solo mirar la campaña y ver cuánto te estás gastando y en el otro a ver cuánto te estás ganando y mirar si la pagas o no, porque pues siento que se puede hacer mucho más que eso en Facebook y se me hace raro pues que el mismo Facebook sabiendo todo su potencial ahorita recomienda mirar solo la campaña. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros aquí en la TAM somos un mercado muy pequeño comparado a la gran cantidad de dinero que sí se gastan en publicidad en países anglo, ¿sí? Se ve claramente nomás en el costo de la publicidad como es claramente y ridículamente mucho más económica aquí. Entonces, pues por eso mismo, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta que en esas campañas donde se invierte mucho más presupuesto, probablemente tengan muchísimas más campañas y va a ser mucho más fácil tener una campaña y ver desde campañas, cuando tenemos 50, 60, 70 campañas, bueno, dependiendo del nivel de conjunto de anuncios y dependiendo de la cantidad de fanpage, y va a ser mucho más fácil mirar si apagar y prender, pero si tenemos tres, dos o una iniciando, pues va a ser mucho más difícil. A mí, Entonces, en resumen, quiero hacer una dime. acotación allí con esto que me parece muy importante y es el hecho de tener mucho cuidado con las sugerencias que podemos obtener de parte de los asesores de Facebook. Así es. Normalmente, si han estado en una llamada o en una cita con ellos, la recomendación más frecuente va a ser dejar que la plataforma gestione de manera automática los presupuestos, por ejemplo, a nivel de campaña, lo que anteriormente veíamos muy común y era habilitar el CBO. Entonces hay que tener en cuenta esto que vemos donde no hay un conocimiento real o un seguimiento como tal de estas métricas y por ende ese tipo de recomendaciones, si bien es cierto, a la larga podrían entregarnos algún comportamiento adecuado, también es cierto que pueden vincular o pueden incurrir en el hecho de consumir un presupuesto de manera más acelerada. Muchas personas nos consultan y nos dicen, bueno, pero es que Facebook nos recomienda algo y lo que nosotros observamos en plataforma es completamente diferente. Incluso el utilizar campañas de alcance al comienzo de la actividad publicitaria en lugar de ir directamente a objetivos de mayor compromiso, como el hecho de tener, por ejemplo, interacciones o posiblemente conversiones. Entonces, para que tengamos en cuenta cuáles de esos aspectos debemos tocar, digamos, con pinzas al momento de gestionar nuestras campañas. Tal cual, tal cual. Mira que yo, y siempre hablo mucho de esto porque digamos que ahora ha sido mucho más habitual. Antes siento yo que había como un tope invisible en el que ya te empezaban a llamar. Pero tenemos que tener en cuenta, tenemos que partir de la premisa, y eso es lo que yo les estaba diciendo a ustedes antes. Realmente Facebook vive de la publicidad, ¿sí? Pero Facebook no te va a llamar y no te va a decir, hey, mira, tengo una plataforma de publicidad, ven, invierte $1000. Para mí, y a mi parecer muchas veces, de alguna forma, lo que está haciendo Facebook con estos asesores es venderte de una manera disfrazada, ¿sí? Así suena, digamos, un poco Completamente. mal.
¿Por qué? Porque ellos te llaman, te dicen, mira, tu cuenta publicitaria ha sido seleccionada y ha sido súper, bueno, dentro de 100 fue seleccionada esta cuenta para recibir un súper apoyo. Y si tú te pones a seguir al pie de la letra lo que te dicen ellos, como dice Rodolfo, uno, ellos no hacen crashing, ¿sí? Ellos tienen muchas cuentas publicitarias a las que hacer seguimiento que hacen distintas cosas, hacen e-commerce, otros ni siquiera hacen como tal venta de productos por plataforma, sino que digamos tienen un local. Entonces, hay diferentes cosas que realmente ellos hacen seguimiento y no son especialistas en crashing y a veces ni siquiera entienden muy bien qué es lo que tú haces cuando le explicas qué es crashing o qué es venta directa. Entonces, hay que partir de esa premisa. Y si tú les haces caso en todo y te pones a mirar al fin de, ponle que te pones a hacerles caso desde el 1 de abril y tienen 4 llamadas, ponle que ya te dice que van a hacer una llamada semanal, tienen 4 llamadas al mes. Si tú le haces caso a 100% de las cosas que te va a decir ella, ponle la firma que te vas a estar gastando un 30 a 50% más del presupuesto que te gastabas normalmente, porque ya te dijo, mira, podríamos probar esto, podríamos hacer una campaña de esto, podríamos montar el presupuesto acá. A mí me han dicho cosas tan locas, pues que yo veo pues, como en mi pensamiento y en mi experiencia, que por lo menos cuando yo dije, no, mira, es que tengo campañas de conversiones con esto y esto, me dicen, no, pero perdona, tú no puedes tener un conjunto de anuncios a conversiones con menos de $50 cada uno diario. Y yo, ah, ok, vale. O sea, básicamente te dicen cosas que tú en tu experiencia sabes que no es así, ¿sí? Que tú puedes Ajá. inclusive vender con un conjunto de anuncios de $2, que hoy en día siento yo que es como lo más recomendable hacer conjuntos de anuncios, muchos, de $2. Hacer un conjunto de anuncios de $50 que te va a salir súper, súper costoso una compra, por más de que tengas validado el anuncio, la segmentación, pasa, ¿sí? Eso ya pasa ya en base a experiencia y a afinar pues esta técnica que le llamamos crashing o que le llamamos venta directa. Entonces es muy importante aquí esta acotación que hace Rodolfo, porque en resumen son vendedores pues disfrazados de asesores. Cami, Entonces, en algo, caso algo tal, allí con respecto a eso es que en los últimos días también están sugiriendo utilizar, y seguramente a muchos de ustedes ya les ha aparecido la opción habilitada, utilizar, por ejemplo, las campañas Advance, que es una de las nuevas modificaciones en Facebook, donde ciertos parámetros están configurados por defecto. Por ejemplo, el tema del contenido dinámico ya vendría por defecto y las ubicaciones como tal también estarían ya predeterminadas. Ese tipo de campañas, no sé, Cami, qué opinas al respecto, pero en esa configuración básicamente no encontramos un valor agregado para efectos de desarrollar campañas orientadas a conversión. Lo que vemos es una mayor facilidad para el anunciante, el encontrarse menos opciones o no tener que confundirse con conjuntos de anuncios y anuncios, sino con una configuración muy básica, ahorrarse algunos pasos, pero realmente no representa algo en términos de desempeño que nos convenga. Entonces, mucho cuidado también con campañas de tipo advance. tal cual, tal cual. Y mira que pues, lo triste por decirlo así es que muchas veces no sé por qué estos cambios como que a mí ahorita por lo menos no sé si de aquí a unos 6 meses solo tengamos campañas Advantage, ¿sí? Ajá. No sé, ¿sí? Entonces es digamos que contraproducente y más que porque muchas veces ha habido rumores de, mira, es que va a aparecer esto, es que van a quitar esto de por sí, es que van a hacer esto otro y nunca pasa. Entonces, a mi parecer, yo siempre he sido de estar como atrás, siempre no probar todo porque hay que tener en cuenta que Facebook no tiene mil comercios o industrias o negocios diferentes con miles de dólares para probar anuncios en base a cada tipo de negocio. ¿Cuál es su forma de probar si su plataforma está sirviendo? Llamándote, diciéndote, mira, haz esto con tu plata, haz esto con tu plata, haz esto con tu plata. Ajá. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, listo, que ellos no van a hacer o no van a crear una empresa para hacer anuncios y ver si funcionan o no, sino que te van a llamar a ti para que tú pruebes con tu dinero. Listo, hay que tener muy, muy en cuenta eso, ¿vale? Hay que partir de eso. Entonces, aquí, en base a esto y en base a las campañas de Advantage, que me preguntaba Rolfo, que qué pienso, igual, como es algo nuevo, es algo que probablemente no te va a funcionar al 100% a la primera. Yo lo probé una vez y como todo lo nuevo, lo probé una vez, si funciona lo sigo implementando, si no funciona lo quito, ¿listo? ¿Por qué no pruebo varias veces o no le doy, digamos, que el beneficio de la duda iterándolo 2 o 3 veces? Porque yo ya parto de la premisa de que es algo nuevo, ¿sí? Y recuerden que todas las cosas necesitan iterarse, necesitan ir optimizándose, necesitan ir como engranándose todos los aspectos y algo nuevo generalmente en bases de industria tecnológica no va a funcionar muy bien, ¿listo? Pasa siempre, ¿listo? Entonces ya podemos seguir aquí con esta siguiente diapositiva. Y aquí nos dicen también, o ellos nos recomiendan que prioricemos los eventos. Realmente esto yo lo hago no porque sí o sí vaya a mejorar muchísimo las ventas, sino porque pues es mejor, o sea, no perdemos nada haciéndolo. ¿Listo?
Realmente priorizar los eventos pues es básicamente lo que nosotros hacemos, que es ir a la configuración de eventos y la medición de eventos agrupados y podemos agregarlos. ¿Listo? Aquí hay digamos que un error de ortografía en la traducción del artículo de Facebook. Estos son los eventos agrupados, no agregados. ¿Listo? Que es cuando entramos al administrador de eventos y hacemos el tema de los 8 eventos que podemos configurar y todo esto que ya sabemos hacer la mayoría. ¿Listo? Entonces lo pongo en verde aquí porque pues Facebook lo recomienda, es de las primeras cosas que empezó a recomendar y pues yo también lo hago o lo recomiendo hacer, ¿vale? Aquí dice, sigue las recomendaciones en fase de aprendizaje y esto es muy importante porque los que ya tenemos experiencia sabemos que eso es una de las cosas a las que realmente, dependiendo de la campaña, obviamente, menos le tendríamos que tener cuidado, menos le tendríamos que tener importancia, pues, ¿listo? Porque tú puedes tener campañas de aprendizaje que te tienen un ROAS de inclusive de más de 10, ¿sí? Entonces, realmente una campaña de aprendizaje que es técnicamente, y no sé si ahorita los números cambiaron porque a veces varía como tal el parámetro, pero son 50 eventos en 7 días. Corrígeme, Rodolfo, si estoy mal Sí, actualizando. correcto. Ese Son es el rango 50 y eventos. el número de conversiones. Exacto. Entonces, si tú tienes una campaña que está optimizada a la conversión de clics, es decir, de un clic que vaya a una visita a la página, si quieres tener una campaña activa y que no te aparezcan a pensar, campañas así, las campañas así, ahí vas a tener como, vas a quitarte ese dolor de cabeza de ver las campañas en aprendizaje y te vas a pasar todas activas, ¿listo? Pero nosotros no buscamos clics, nosotros buscamos compras. Entonces, si tú tienes el presupuesto para hacer que un conjunto de anuncios te genere 50 ventas en 7 días y le ganes, listo, estás en una fase de escala muy, muy buena y genial, ¿vale? Pero la mayoría de veces, en la mayoría de cuentas publicitarias para la mayoría de personas, esto no va a ser así, ¿listo? Vamos a tener menos de 50 eventos, es decir, menos de 50 compras en 7 días en ese conjunto de anuncios, no estoy diciendo que en total, en ese conjunto de anuncios, y la campaña la vas a ver en aprendizaje. Si ya pasa muchos días así, va a entrar en aprendizaje limitado. A veces, inclusive, ni siquiera eso afecta. La campaña en aprendizaje limitado te sigue vendiendo muy bien. Ya después, si tú ves que entró en aprendizaje limitado y es muy drástico el cambio y deja de venderte, que realmente yo cada vez veo menos ese comportamiento, tú le haces cierto cambio, entre más mínimo mejor, para que la campaña como que la reinicies, ese conjunto de anuncios lo reinicies, la reinicies la fase de aprendizaje y quede como más abierto a tener compras y cuando le das aprendizaje limitado, o entra en aprendizaje limitado. Pero realmente no esperes tú que cuando inicies en testeo esa campaña va a estar dentro de 15 días activa o tú todo lo vas a entrar o lo vas a pasar a modo activo porque realmente nada va a entrar a menos que pases a 50 ventas en 7 días. ¿Listo? Entonces, cuando te entran a aprendizaje limitado empiezas a ver justamente las recomendaciones que dice Rodolfo, que la mayoría son recomendaciones por defecto para muchos tipos de negocios. ¿Listo? Que probablemente no te vayan a funcionar para este tipo de negocios en específico. ¿Listo? Entonces, cuando entran en fase de aprendizaje las campañas, que te aparezcan recomendaciones, no las sigas, de por sí no tienes que seguirlas. Y cuando, mira, por acá aquí te dice, consolida los anuncios, los puntos de anuncios y las campañas, evita cambios frecuentes, por ejemplo, usando anuncios sobre apps automatizados o ampliando el público para tener más oportunidades. Entonces esto pasa mucho cuando la campaña directamente entra en aprendizaje, automáticamente salen estas sugerencias, pero sí o sí te van a aparecer si, como te digo, tú no llegas a esas 50 ventas en 7 días. Es totalmente normal. Mi recomendación, hacer como si nada, hacer como si no te salieran esas sugerencias, no seguirlas y ya está, ¿vale? Acá el mismo Facebook lo dice y realmente es muy raro que pues el mismo Facebook te diga que te vayas a una competencia, pues es otra plataforma, pero realmente te lo dice, mira. Dice, considera todas las herramientas de medición disponibles. Durante este periodo de transición es recomendable analizar todas las soluciones de medición de Meta o alguno de nuestros socios de medición, aunque realmente pues, socios de medición, bueno, para identificar las conversiones que podrían quedar sin registrar. ¿Listo? Socios de medición hay muchísimos. Entonces, el que más se usa o el más popular y el que más se le puede sacar provecho, a mi parecer, es Google Analytics. Probablemente haya uno que no conozca y que sea muchísimo mejor, pero en mi experiencia y lo que he trabajado es Google Analytics, que ya lo vamos a ver también más adelante. Pero básicamente es eso. ¿Listo? Entonces aquí justamente lo está diciendo Facebook. Que no te bases simplemente en la plataforma de ellos para hacer tu análisis. Te lo está diciendo en pocas palabras. Entonces lo pongo en verdecito porque yo también lo recomiendo. En este caso, recomiendo Google Analytics. Entonces, aquí ya pasamos a otra parte que es, como vieron, estas eran todas las recomendaciones que yo encontré de Facebook. De pronto habrán visto unas que conocían, otras que no.
y ustedes vieron cuáles, digamos, que yo apoyaba dentro de esas recomendaciones y cuáles no. ¿Listo? Ahora yo les voy a decir qué recomiendo yo exactamente, pues en base a mi experiencia, que me ha funcionado desde que todo empezó como a subir de precio o subir de precio teóricamente en Facebook porque va a aparecer, dejó de aparecer la data. ¿Listo? Entonces, el comportamiento yo creo que más significativo y que todos empezamos a ver es como ese CBO mágico, hermoso, bello, que recuerdo con extraño, pues, que vendía tan fácil en una campaña, dejó de funcionar de la nada. ¿Por Ok. qué? Porque era Machine Learning puro en una campaña, ¿sí? Como tal cual lo decía Mau, como lo decía Mauricio. Y cuando es el Machine Learning puro, que la máquina pone la gasolina, son las ventas, deja de tener gasolina porque dejaron de tener ventas, él no va a saber por dónde irse. Entonces es poner tú en piloto automático un carro que tiene el GPS dañado. Yo siempre pongo como esa analogía. Por ende, a mi parecer, las campañas de CBO perdieron mucho, mucho, mucho su potencial, porque tenían anteriormente. Y yo, pues, a mi gusto, o lo que hago es siempre, bueno, la mayoría de veces, hacer campañas de ABO, y ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, empezar a hacer más campañas en ABO, por lo menos en etapas iniciales, como les decía. Las campañas de CBO ustedes pueden después poner distintos tipos de escalamiento, pero después prueben probar algunas en CBO y aún así pues no se va a garantizar la optimización, pero sí podemos hacer ciertas cosas que aumenten, por decirlo así, las probabilidades de que una campaña de CBO funcione, pero ya les digo que va a ser muy, 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 eh, mu- sí, como muy avanzado el tema en el que ya estemos vendiendo el producto. Inicialmente, y en temas de validación, solo en algunos casos de escala podríamos pasarnos a CBO, pero de resto, a mi parecer, pues ya les digo que siempre es mi experiencia, a veo, ¿listo? Porque como les digo, es darle a Facebook las llaves pues de esa campaña, decirle haga lo que usted considere, pero como ya hemos visto, muchas compras se las va a inventar Facebook literalmente, entonces ponle que, no sé, tú tenías una campaña con 4 anuncios y te hizo 2 ventas ya de esa campaña. Y tú fuiste a ver a Facebook y Facebook te las marcó solo por un conto de anuncios y te está gastándose todo el presupuesto por ahí, porque lo tenías en CBO. Y vas y verificas en Google Analytics y te das cuenta que ni siquiera ese conto de anuncios te ha vendido, ni siquiera una venta. O sea, de esas 2 ventas no se ha hecho ninguna. Se han hecho por allá en otro conto de anuncios que no registró Facebook. ¿Y qué pasó? Que como está en CBO, pues Facebook le dio todo el presupuesto allá porque pensó o el algoritmo tiene la data de que la venta fue por ahí, ¿listo? Entonces por eso ya no estoy usando CBO porque como te digo, se está basando o se va a basar en compras que probablemente no sean o no va a tener las compras, no va a registrar esa data para poderse optimizar. ¿Vale? Solución, ABO y ser mucho más manuales. Entonces, diversifica tu presupuesto en diferentes campañas y diferentes cuentas publicitarias. Esto también me ha funcionado mucho, yo siempre lo recomendaba, inclusive en sesiones pasadas, aquí también en seminarios lo he recomendado, pero ahora veo que, digamos que el retorno pues a la inversión o la recompensa pues de hacerlo así funciona muchísimo mejor. Entonces lo que te decía ahorita Rodolfo, los puntos de anuncios por lo menos de 2 dólares y que una campaña tenga máximo unos 4, 5, 6 puntos de anuncios, tener varias campañas, en mi experiencia da mucho mejor retorno que tener una campaña con un punto de anuncios y meterle 50 dólares. ¿Sí? Así el contenido realmente sea el mismo. Tú duplicas, tienes varias campañas, teóricamente, o pues en mi experiencia, porque pues no es teóricamente, en mi experiencia, nos va mucho mejor cuando tenemos varias campañas, varios puntos de anuncios, ¿vale? Entonces, en mi experiencia, cuando tú llegues a 50 dólares en una cuenta publicitaria que te estés gastando diarios, probablemente de esos 50 dólares para arriba, el retorno ya no va a ser el mismo. ¿Sí? Es decir, si tú te estás haciendo un por 3 en esa cuenta publicitaria diario, cuando llegues a los 50 dólares y empiezas a subirle 60, 70, 80, 90 dólares diarios, probablemente ya no te hagas un por 3, ya te hagas un por 2, un 1.5 de ROAS. Entonces tienes que tener en cuenta eso. ¿Qué me gusta hacer a mí? Llego hasta los 50 dólares y empiezo ya a irme en diferentes cuentas publicitarias, ¿vale? Pues es como lo que yo hago y lo que les recomiendo hacer. De esa forma ustedes diversifican en diferentes cuentas publicitarias e inclusive si lo hacen en diferentes administradores comerciales, muchísimo mejor. Es como un tipcito por ahí que les doy para los que estén atentos. Listo. Dice también, no tomes acción en base a lo que ves en Facebook Ads únicamente, complementa tu análisis. Básicamente lo que el mismo Facebook te decía, ¿listo? Entonces, en este caso, yo sí le hice caso a Facebook, yo sí complementé el análisis con otra plataforma, en este caso, como les digo, con Google Ads,
Google Ads y Google Tag Manager, ustedes los conectan y realmente se complementan muy, muy bien con Facebook Ads. Hay varios videos en YouTube que explican realmente el proceso. Si de pronto inclusive podemos, no sé, hacemos una sesión de pronto con Rolf en un futuro explicando eso en dado caso, pero realmente hay información ya en YouTube sobre cómo se conecta tal cual y realmente es una herramienta con la que podemos complementar nuestro análisis de una forma casi que completa. ¿Listo? Entonces no te apareció una venta en Facebook o quieres verificar si realmente viene de ahí, vas a Google Analytics y con los parámetros UTM que tú puedes poner en cada anuncio dentro de Facebook Ads, realmente es muy, muy fácil hacer el seguimiento. Fácil desde el punto de vista que lo podemos ver, lo podemos seguir, pero es dispendioso, ¿sí? Es decir, empiezan a hacer noticias malas, y le digo yo noticias malas porque tú sabes que tienes tu trabajito, cuando te haces 30 40 ventas al día, porque sabes que dependiendo de cómo te vayan al seguimiento o cómo te aparezcan las métricas de Facebook Ads, vas a tener que irte a Google Analytics a hacer seguimiento de cada venta, ¿listo? O no de cada venta, pero de la mayoría. Entonces es más dispendioso ahora, no les voy a decir que el trabajo sigue siendo el mismo para Karashin de aquí de ahorita hace 2 años a mi parecer era más fácil, pero sigue siendo la verdad muy rentable y sigue siendo una forma en la que podemos vender casi que sin hacer mucho realmente en el día. Sigue siendo prácticamente venta en automático y realmente hay que hacer como estos ciertos cambios. ¿Listo? Entonces, como complemento al análisis, yo por lo menos a nivel de conjunto de anuncios, para verificar por lo menos si merece la pena seguir con ese conjunto de anuncios o si ya nos vendió y no me estoy dando cuenta aquí porque Facebook Ads no me lo está mostrando. Simplemente voy a Google Analytics y lo corroboro esto. Siempre y cuando obviamente esté todo bien configurado. Entonces, acá digo, incorpora Google Analytics y Google Tag Manager como principales herramientas de optimización a nivel de conjunto de anuncios. Entonces, como les digo, yo lo uso más que todo para conjunto de anuncios. Para nivel de anuncios, digamos que encontré la forma de poder seguir optimizando sin ningún problema dentro de Facebook Ads y la verdad es que funciona muy bien y me gustaría compartirla con ustedes. Y pues igual cualquier cosa o cualquier duda me pueden pues preguntar, ustedes ya saben. ¿Listo? Entonces ya saben, si algún punto de anuncio ustedes lo quieren apagar y no saben si apagarlo o no, vayan a Google Analytics, pues obviamente primero configuren todo, ya después ustedes van a Google Analytics y verifican eh, si sí está para apagar o no está para apagar. ¿Listo? Listo. Entonces aquí también digo, empieza a optimizar tus anuncios con estas métricas. Yo, la manera que encontré de poder seguir analizando los anuncios dentro de Facebook Ads, no tener que irme, en este caso, a Google Analytics, la forma en la que lo hice fue directamente con estas métricas. Estas métricas ahora para mí son las más importantes a nivel de anuncios y ya vamos a ver qué significa cada una. ¿Por qué? Porque de esta manera no estamos sufriendo los cambios que sí sufrimos cuando eh, priorizamos con eventos que pasan dentro de nuestra página web, porque todas estas métricas son relacionadas con eventos que pasan dentro de la misma app, ya sea Facebook o ya sea Instagram, y se pueden medir al 100%. Es como la magia pues de estas métricas ahorita. ¿Listo? Si las otras métricas se llaman mentirosas, hasta ustedes le pueden decir sinceras, verdaderas, como quieran, pero estas métricas son reales, ¿sí? Como le quieran llamar. Entonces, ¿qué quiere decir el CPM? El CPM básicamente es el costo por cada 1000 impresiones, me imagino que ustedes ya sabrán, va a ser como una barridita rápida, pero el CPM básicamente te está diciendo si el anuncio está siendo relevante o no, qué tan caro te está saliendo mostrar ese anuncio y no te va a fallar o no va a ser, digamos, mentiroso porque se va a mostrar al 100% según cómo esté funcionando la campaña, en este caso los anuncios de esa campaña. ¿Listo? El CPC es el costo por clic en tu anuncio. ¿Listo? Entonces, si la persona está haciendo scroll down y el anuncio fue lo suficientemente relevante para que te dé clic, eso se va a registrar y se va a mostrar dentro de Facebook Ads. ¿Listo? Entonces, ese costo por clic también está siendo sincero y puede hacerle un seguimiento muy, muy preciso de esa métrica, cada vez bajarla más, es decir, que cada vez sea menor ese costo por clic y asimismo que cada vez sea menor ese costo por 1000 impresiones. Y ahorita tienes un costo de 1000 impresiones, por 1000 impresiones de $4 que la meta sea bajarlo a $3 y así sucesivamente. Si tienes un costo por clic de 8 centavos, que la meta sea bajarlo a 6 centavos o a 5 centavos y así sucesivamente. Tenemos que tener en cuenta que yo aquí no les doy eh, una métrica estándar, por lo menos de acá no les digo busquen que el costo por 1000 impresiones sea este número, sea este otro. No lo recomiendo porque varía mucho, más en los anuncios, varía mucho, depende de cada nicho, ¿listo? Pero muchísimo. Ustedes se van a dar cuenta y si quieren
Si tienen por ahí comunidades o amigos que también hagan lo mismo, pregúntense entre ustedes cuánto varía y no es que el anuncio sea mejor o peor. Obviamente si están haciendo el mismo nicho, el mismo producto, obviamente sí, pero más que todo es el nicho. Yo he visto CTRs de uno, inclusive menos de uno, con un ROAS de 4 de 5 dentro de mi comunidad. ¿Listo? Entonces pasa, ¿sí? No tengan en cuenta o no digan que es malo, que es bueno, depende del número, sino depende de su nicho, depende de su data, depende de sus métricas, ¿vale? Por eso no les puse acá como un estándar, no les puse nada de eso, sino les puse la explicación de qué era, ¿vale? A mí, y también podemos confundirnos cuando tenemos, por ejemplo, o vinculamos anuncios en video que estamos probando en el mismo Así conjunto de es. anuncios con imágenes. Porque si bien es cierto, en el video podemos tener mayor número de reproducciones, tenemos una diferencia en ese CTR justamente. Las personas pueden quedarse viendo el video sin ningún problema, pero eso no significa que haya una acción directa sobre el Así enlace. es. Entonces, recomendación, separar eso que anteriormente hacíamos de combinar tener, por ejemplo, imágenes y videos en el mismo conjunto. Tratemos de probarlo, como lo dice Camilo, en otra campaña o en otra cuenta publicitaria para hacer un análisis como más centrado. Exacto. Si en este caso quieres comparar o hacer un análisis exhaustivo del CTR, te va a quedar más difícil si en un mismo conjunto de anuncios tienes anuncios y anuncios en video y anuncios en imagen, porque el CTR va a ser muy dispar. ¿Listo? También porque Facebook de por sí va a tener más preferencia por el video. ¿Listo? Entonces hay varias cosas que entran en juego y sería mucho mejor que tú lo dividas. ¿Listo? Y más ahorita que nos estamos basando en este tipo de métricas. Y el CTR, que es el porcentaje de clics en el enlace, esta es como la traducción al español. Obviamente las siglas no corresponden porque estas siglas corresponden al significado en inglés. Básicamente es esta fórmula. Son qué tantos clics tuve dividido en las impresiones. ¿Listo? Yo tuve 500 clics y lo divido en 5000 impresiones que tuve, eso lo multiplico por 100 y eso me da el CTR. ¿Listo? Básicamente ese es el CTR, esa es la fórmula del CTR y te está diciendo qué tan relevante es el anuncio. ¿Listo? Te va a decir si tu anuncio está llamando la atención porque está tomando un muestreo de tantas impresiones, está mirando esas impresiones, cuántas están haciendo clics y tú en base a él, entre mayor sea, te das cuenta que más están llamando la atención, listo, y menos impresiones vas a necesitar para llevar X cantidad de gente a tu página o a que haga clic, ¿vale? Entonces, estos tres para mí ahorita son los más importantes a nivel de anuncios. ¿Por qué? Porque como les digo, están siendo métricas sinceras, están siendo métricas verdaderas, métricas que no tenemos que ir a verificar en Analytics si fueron o no fueron, como si teníamos que hacerlo por lo menos con el pago iniciado, con el costo por pago iniciado. Yo recomendaba mucho o me guiaba mucho por esa intención de compra que yo veía en el costo por pago iniciado en cada anuncio y miraba como esa relación de qué tanto curioso llegaba, porque pues la idea tampoco es subir esos CTRs muchísimo y que lleguen simplemente curiosos y que no tengan nada que ver con lo que ellos pensaban que iba a ser esa página y se salgan, sino tener como un contexto. Y realmente lo que queremos hacer con eso es... Espérate que se me fue la paloma. Con Mm, estas métricas es muy importante, Gaby, resaltar algo y es que al depender únicamente de la plataforma, tenemos que hacer un análisis un poco más, llamémoslo, pausado. Es decir, ya lo mencionaba Camilo, si nosotros estamos logrando un CTR muy conveniente, significa que nuestros anuncios están siendo persuasivos, están logrando captar la atención de ese observador. Y algo que tenemos que preguntarnos de ahí en adelante es, ok, si las personas ya están haciendo clic en nuestro anuncio, ¿qué está sucediendo a continuación? Y eso lo vamos a evidenciar en el momento en el que miremos las visitas a la landing o la página de destino. Es decir, se es de esperar que si nosotros tenemos un alto número de clics y todo está funcionando bien en nuestro ecosistema, en esa página de destino esperaríamos tener un alto porcentaje de visitas. Si esa relación no se llega a dar, también tendríamos que empezar a determinar qué está sucediendo. Tenemos problemas de desempeño, qué está pasando a nivel de nuestra página, ya que en los otros eventos, como lo mencionaba Camilo, el pago iniciado o finalmente la compra no dependen de la plataforma de Facebook, depende de la experiencia que tiene el visitante directamente sobre la oferta que estamos comunicando en la landing. exacto. Y mira que ya recordé, el tema es que, como yo les había comunicado en sesiones anteriores aquí en seminarios, yo me basaba mucho en la intención de compra que me daba el pago iniciado en cada anuncio, ¿listo?
que yo viera que no estaba llamando mucho curioso, sino que hay relación en que la persona entra y termina con una intención de compra muy grande que se nota cuando se hace un checkout. Pero ¿qué pasa? Como empezó a haber este problema en la lectura de las métricas, los pagos iniciados empezaron a subir, entre comillas, dentro de Facebook Ads, pero no es que estuvieran subiendo, sino que, como ya les había dicho, las métricas no se muestran todas, ¿listo? Entonces, si tú te das cuenta que, no sé, tenías 5 pagos iniciados en un conjunto de anuncios, pero esos 5 pagos iniciados, Facebook solo te puede mostrar uno, te va a mostrar el costo de 5 pagos iniciados sumados y te va a mostrar como si ese fuera solo un pago iniciado, ¿me explico? Es decir, tú tienes costos por pago iniciado reales de $1 y como solo te está mostrando el de uno, te dice, mira, tu costo por pago iniciado es de $5. Y tú dices, uy, pucha, está muy caro, pum, lo apagas, ¿sí? Te estás basando en una métrica mentirosa y no podemos seguir haciendo esto, porque ese anuncio puede inclusive ser el ganador, tener más ventas inclusive, y como no las estás viendo en Facebook Ads, pum, apagas, ¿listo? Entonces, eso es lo importante, que ya no nos basemos en métricas que en este caso sepamos que algunas no las vamos a tener o no vamos a tener esa data, como lo son las compras, el pago iniciado y el page view, por lo menos dentro de Facebook Ads, o sin complementar con Google Analytics, ¿listo? Entonces, básicamente por eso yo dejé de optimizar en base al pago iniciado ahora en los anuncios, sino que yo optimizo mucho más en base a estos tres, ¿vale? Obviamente ya después ustedes cuando tengan compras empiezan a hacer el debido seguimiento en Google Analytics, saber de qué anuncios están vendiendo las compras y ya después empiezan a optimizar. Pero que sepan que ahora estas métricas van a ser como sus mejores aliados en los anuncios, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, vemos que aquí siguen bastantes personas. Ya no sé cuánto llevamos aquí. Bueno, una horita para mí yo creo que bastante densa porque no fue nada práctico, fue bastante lectura. Como les digo, si quieren hacer la tarea bien juiciosos, yo les voy a enviar hoy, les voy a dejar los links aquí con Rodolfo para que lean todos los artículos. ¿Listo? Pero ahora vamos a hablar de algo que básicamente nos va a mantener a la vanguardia, que muchas personas, inclusive puede que ya lo hayan leído, pero lo han pasado por alto porque dicen, bueno, yo me dedico a la venta de productos digitales y esto como que no tiene nada que ver, perdón, como que no tiene nada que ver conmigo. Y realmente, pues yo no lo veo muy así, yo digo que eso depende de cada marketer, pues como su creatividad. Y aquí hago una acotación porque si bien es verdad que a las chicas o a los chicos que nos llamen de Facebook, queriéndonos ayudar o con este tema de las estrategias de venta, que al final, como dijimos, resultamos aumentando el presupuesto. Lo que pasa es que si nosotros sabemos cómo tener el equilibrio entre tener una buena comunicación con ellos y mirar de que de cierta forma podemos trabajar, podemos llegar como a tener una buena, como una buen apalancamiento en el equipo de Facebook. La verdad, yo con la mayoría de cuentas que estoy trabajando, todas tienen una chica de soporte que está pendiente de cada cuenta. No es que una persona te ayude solo con todas las cuentas, sino que cada cuenta prioritaria tiene como una persona. Y realmente la comunicación que yo tengo con ellos y ellos, como que varias veces le he dejado claro que, pues como que no soy de hacerle mucho caso cuando cuando me dicen, haz una campaña de esto, haz una campaña de lo otro, prueba campañas de Advantage, haz esto, haz lo otro. Entonces ellos saben que como que no les voy a hacer caso, por eso no me lo dicen ya. Pero sí, ellos me llaman, sí, me llaman para avisarme, por ejemplo, cuando tú llegas al límite de anuncios en una fanpage, que para los que de pronto no han llegado a escalar un producto o a llegar a validar un producto, bueno, en fin, cuando tú llegas a 250 anuncios activos en una fanpage, no puedes tener más, ¿listo? Antes ese límite era más, como más laxo, por decirlo así, pero ahora, si tú tienes 250 anuncios activos de una fanpage, independientemente de las cuentas publicitarias que tengas, puedes tener 10, pero si llegas a 250 anuncios activos en la fanpage, no vas a poder tener más, ¿listo? Entonces aquí es supremamente importante que sepamos cómo hacer las cosas, ¿vale? Entonces vamos a hablar de una cosita muy importante, que eso también me lo hablaron los chicos de Facebook. Como les digo, ellos me llaman para decirme, hey Camilo, mira, aquí tienes una campaña que no se publicó por este error. Aquí tienes estos puntos de anuncios que no entraron en circulación porque llegaste al límite de anuncios. Aquí tienes este problema con el pixel porque no te está traqueando esto. Ellos directamente me llaman y para ese tipo de cosas, pues yo sí estoy pendiente, sí, pues atiendo, porque realmente, pues, si me llaman a decirme, hey, mira, llegaste al límite de anuncios en la fanpage, pues yo voy a hago cosas al respecto, ¿vale? Entonces sí me sirve bastante.
Pero ya cuando es temas de presupuesto, lo que decía Rodolfo, cuando es nuestro presupuesto el que está en juego, hay que ser muy, muy cuidadosos. ¿Listo? Y en una llamada con Micaela, que es una de las chicas que me ayuda con una cuenta, hablamos o me soltó pues la noticia de que a partir del mes de abril las cuentas publicitarias básicamente son las nuevas, porque son las que tienen estos nuevos objetivos, que son seis, si mal no recuerdo, que está el tema de Ujú. valor, están todos estos objetivos. En esas cuentas publicitarias vamos a poder empezar a hacer anuncios con experiencias de realidad aumentada. ¿Listo? Ojo que no es realidad virtual, porque una cosa es Oculus, con todo el tema del metaverso y la realidad virtual. ¿Listo? Que Oculus son pues como las gafas de Facebook, que pues por cierto se vendieron más que la consola de Xbox en 2021 para que le echen un ojo. Eso es lo que se viene, es grande. Pero esto es realidad aumentada, y esto es distinto. Es tú abrir tu cámara, no sé si jugaron en algún momento Pokémon Go o algo parecido, es tú abrir tu cámara y dentro de lo que tú estás viendo en cámara aparece algo pues que no es real. ¿Listo? Entonces hay ya varias plataformas que manejan estos anuncios de realidad aumentada. Facebook ya permitía hacer publicaciones de realidad aumentada, podías tú crear efectos para Instagram de realidad aumentada, pero ahora lo que podemos hacer es anuncios con estos efectos que creemos, ¿listo? Esto abre la puerta muchísimo para productos físicos, ¿listo? Pero la idea, o pues a mi parecer, nosotros no nos tenemos que quedar por fuera y la verdad lo podemos aprovechar muy bien si somos creativos, ¿listo? Entonces muchos dirán, no, pero es que es solo para vender que zapatos, que gafas y etcétera, físicos y pues va a ser más fácil y sí, pero si logramos ingeniárnoslas para vender nuestra transformación, que realmente eso es un curso, ¿no? Pues una transformación. Si logramos vender eso, plasmar eso en un anuncio interactivo, créanme que vamos a ser muy disruptivos a la hora de hacer crashing o de hacer venta directa, ¿vale? Entonces, a partir del mes de abril, si ustedes tienen por ahí una cuenta publicitaria nueva, que la que ustedes vean que ya tienen ese objetivo, esos objetivos así, divididos en seis, que sepan que ya van a poder tener o van a poder usar anuncios de realidad aumentada. ¿Qué es lo bueno y qué podemos hacer? Ya podemos ir creando o trabajando con empresas que nos hagan estos anuncios. Me gustaría mucho más, obviamente, que le dediquen el tiempo y aprendan ustedes a hacer estos anuncios porque inclusive aquí hay una oportunidad de negocio buenísima solo por aprender a hacer estos tipos de anuncios, ¿listo? Porque no es meterse a Canva y ya está, sino que es obviamente con otras herramientas, ¿vale? Entonces, desde ya podemos ir haciendo los anuncios para que tan pronto esté listo, ir a lanzarlos de una vez, ¿listo? Entonces, como les decía, solo funcionará para productos físicos. Depende de la creatividad del marketer, como les digo, ¿listo? ¿Por qué? Porque supongamos que tú vendes un programa para aprender a pintar zapatillas. No sé si ustedes hayan visto que está muy de moda. Ustedes tienen las zapatillas en blanco, pero las mandan a personalizar. ¿Listo? Eso se ve, uy, hay diseñadores de Nike que son zapatos que cuestan mucho dinero, en fin, pero eso es como un arte, ¿vale? La verdad no me sé exactamente el nombre, pero esto es un arte y hay muchos cursos, no sé si hay uno exactamente en seminarios sobre esto, pero que enseñan como tal a decorar zapatos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú cómo harías aquí un anuncio? Entonces, ¿qué harías tú? Tú podrías crear un anuncio en Spark AR, que es la herramienta, digamos, socia ahorita de Facebook para hacer este tipo de anuncios, con un diseño exclusivo hecho por ti, digamos, como productor que sabe hacer estos zapatos así personalizados. O le dices al productor, hey, mira, dame un zapato personalizado. En base a esto, tú haces el anuncio, ¿sí? Modelando el zapato personalizado y ya lo que hace la persona es, cuando tú hagas el anuncio con ese diseño, la persona podría ver el diseño en su pie, directamente cómo le quedaría en tiempo real, es decir, puede mover el pie, puede mirar cómo le quedaría la suela, cómo le quedaría en un lado, en el otro, o sea, súper en tiempo real. Y tú le puedes presentar a la vez la idea de que puedes aprender a hacer estos diseños. ¿Listo? Entonces, no le muestras los zapatos vendiéndole los zapatos, sino que le muestras los zapatos diciéndoles con un encabezado que puede decir, aprende a hacer estos hermosos diseños en casa, por ejemplo. Y le estás vendiendo tú el curso de diseño de zapatos o de personalización de zapatos. Asimismo, si es alguna manualidad, tú directamente aprendes a diseñar esa manualidad o aprendes a pasar esa imagen a un molde, se puede ver en realidad aumentada, y directamente tú muestras esa transformación o esa manualidad y le dices, aprende a hacer esto en casa. La persona lo va a ver con su cámara, va a ver cómo quedaría y dice, pues, súper, listo, ya no lo va a ver en una imagen, en una casa que no es de ella, sino que ya lo va a personificar muchísimo más porque lo va a ver dentro de su hogar. Listo, esto es muy, muy, muy disruptivo. Entonces, si de pronto ustedes no me están entendiendo acá,
estoy siendo como muy teórico. Hay una aplicación y como les decía, ya esta realidad aumentada pues se viene viendo ya desde hace años, solo que hasta ahorita la vamos a aplicar a los anuncios dentro de Facebook. Pero si ustedes quieren ver mucho más este ejemplo, lo quieren aterrizar mucho más, hay una app que se llama Wanakicks, aquí así está escrita, es directamente de zapatos de colección, se llaman sneakers, ¿listo? En Estados Unidos le dicen sneakers. Entonces, ¿qué hace esta aplicación? Con esta aplicación puedes seleccionar qué tipo de zapato quieres, qué marca, ¿sí? ¿Qué modelo de zapato quieres? Y le das clic y directamente se abre la cámara y tú puedes ver cómo te quedaría el zapato en tiempo real en tus pies. ¿Listo? Si quieren verlo y si quieren probar ese tipo de realidad aumentada, que es lo que les digo, lo que se viene para Facebook, simplemente descarguen la aplicación WannaKicks, pues, obviamente es totalmente gratis, y ustedes empiezan a mirar zapatos. ¿Listo? Seleccionan cualquiera, se lo ponen y van a ver cómo cambia. ¿Vale? Creo que inclusive en la aplicación también pueden personalizar zapatos. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Realmente esto es lo que se viene para Facebook. Y aquí depende de cada, como de la creatividad de cada anunciante para este tema de realidad aumentada. Y pues para el tema de Facebook Ads, ya saben, simplemente es adaptarse a los cambios, que sepan que ahora, como en todas las industrias, siempre, digamos, entra mucha gente y después se salen algunos y quedan, digamos, los que realmente estaban por pasión o porque les gustaba, porque querían, digamos, aprender a la larga y no solo buscar dinero rápido. Y pasan todas las industrias, listo, que no sepan. Entonces, sigue funcionando, sigue siendo rentable, simplemente hay que como que adaptarnos y cuadrar mejor la estrategia, por decirlo así, o reconfigurar la estrategia, como le quieran llamar, pero es cuestión de eso. ¿Listo? Entonces, eso, Rodolfo, hasta aquí yo creo Bueno, vale. que sería. Genial, Camilo. Excelente información. Yo creo que nos queda una enseñanza muy importante y es el hecho de mantener nuestra disposición constante al aprendizaje y a la adaptación a todo lo que está en este momento generando la plataforma. Como lo veíamos anteriormente, estábamos muy tranquilos en el momento cuando nos decían solo tenemos que integrar, por ejemplo, el ID del pixel o el código del pixel. Hoy en día ya hemos pasado por la integración del API. Vemos que en ocasiones el API más el pixel nos está generando eventos duplicados. Empezamos a distorsionar un poco la información y ya en este punto tenemos que pensar en otras alternativas, como lo mencionó Camilo. Google Analytics, otras plataformas para integrar y tener a ciencia cierta información que nos ayude a tomar decisiones. Muy bien, tenemos algunas preguntas y un espacio para algunas en audio. De Ya una. le habilitamos la pregunta a Robinson, el audio a Robinson Londoño, y nos pregunta Diego, cuando salen las sugerencias para combinar los públicos en los conjuntos de anuncio, ¿hay que tenerlas en cuenta? No, ninguna Seguramente lo sugerencia hemos visto, realmente. ¿no? Era Ujú. una de las Es, sugerencias ahora y creo incluso, Cami, que se están logrando ventas, por ejemplo, en combinaciones o en intereses donde aparentemente no podríamos tener ventas. O sea que exacto. no es Lo que tan, pasa es tan... que, a mi parecer, pues esa creo yo que es como la sugerencia más normal o más habitual cuando pasa este tema del aprendizaje limitado, que te dice, hey, sigue en aprendizaje limitado, le puedes hacer esto, o dentro de un aprendizaje limitado le puedes hacer esto. Pero a mi parecer, yo tengo como mis propias estrategias y mis propios estándares para saber cuándo empiezo a validar un conjunto de anuncios o cuándo empiezo a juntar varios intereses que ya me han vendido. Principalmente lo que yo hago es yo no junto intereses o hago conjuntos de anuncios con intereses juntos a menos de que ya cada uno me haya hecho por lo menos 3 ventas, ¿vale? Ahí ya empiezo a probar, ok, hagamos esto otro, partiendo de la premisa de que igual cuando hacemos conversiones ahora ya tenemos el chulito, que antes le llamamos el chulito de la muerte, ya lo tenemos activado sí o sí, ¿listo? Entonces, de por sí que ustedes sepan que así estén ustedes probando un anuncio en cada interés, realmente están probando, perdón, probando un interés en cada conjunto de anuncios, realmente no estamos probando un interés en ese conjunto de anuncios, estamos probando uno, pero con la expansión de la segmentación es como una cajita que realmente está conectada a muchas cajitas, a unas 10 cajitas. Entonces realmente tú no estás probando ese interés, sino puede que estés probando unos 10, ¿vale? Entonces, si tú ya juntas dos que te están vendiendo, son 10 de por aquí con 10 de por aquí que te venden y ya pueden empezar a hacerse cosas buenas y apalancarnos directamente de estos cambios. Pero inicialmente que te entró en aprendizaje limitado, te dice junta estos dos y tú vas y los juntas y ni te han vendido ni te han hecho, no te han dado ninguna razón para que los juntes, pues no, no hacerlo. Ok, y normalmente escuchamos en general la recomendación, bueno, dejemos que Facebook haga su trabajo, es decir,
utilicemos una expansión de segmentación. Sin embargo, cobra importancia el hecho de definirle un criterio y darle una directriz para que por allí comience obviamente a trabajar. No podemos pretender que tengamos costos mínimos, o el objetivo que estamos buscando, y dejando obviamente que Facebook se encargue de administrar 100% nuestro presupuesto. Ahí la recomendación entonces es tener en cuenta esto para que no tengamos campañas, como lo mencionábamos, campañas en las cuales el presupuesto se consume de manera acelerada. Podemos incluso lograr ventas y puede también ocurrir que tengamos ventas inicialmente en la fase de prueba, pero conjuntos de anuncios que no me vuelven a vender. Así que es muy importante hacerlo de una manera pausada. Muy Así bien, es. vamos con Robinson Londoño. Adelante, Robinson, te escuchamos. Y luego vamos con Daniel Rojas. Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Estás bien, Robinson? Hola, Robinson, Adelante. ¿cómo estás, amigo? Bien, bien, gracias. Camilo, una simple pues, pregunta. Entonces, ¿tú recomiendas cuál? O sea, Tag Manager o el Google Analytics. ¿Cuál de los dos recomiendas más? O recomiendas usar los dos? Los dos se conectan, mi bro. Los dos se conectan. Sí, entonces Tú sería... tienes que crear el tag, o sea, tienes que crear la cuenta de Ah, ya. Analytics, crear la cuenta del Tag Manager y en el Tag Manager, al tener crear los dos, después los dos los conectas y también conectas allí en Hotmart en Analytics. Entonces, digamos que no es que escojas el uno o el otro, sino que tienes que instalar los dos para que se haga una correcta medición. Ah, ok, o sea que son los dos, no son independientes. Así es. Ok, o sea que ya Facebook, o sea, no está marcando bien esas conversiones en general, ¿cierto? Ya Facebook en general no la está marcando bien, entonces por eso optamos por utilizar esas herramientas Sí, así es. adicionales. Parcialmente porque, digamos, en mi pensamiento, de aquí a un año ya no vamos a tener estos problemas, es algo, digamos, que transitorio, pero tenemos la opción de quedarnos en brazos cruzados un año y medio esperando a que Facebook solucione todo, o simplemente adaptarnos. En mi pensamiento, en mi opinión, es algo que por ahora tenemos que hacer, pero lo más probable es que de aquí a un año Facebook ya haya desarrollado muy bien este tema de las conversiones modeladas, ya lo tenga prácticamente perfeccionado y básicamente con pura conexión de esa base de datos va a poder saber de dónde vino la conversión, así no lo haga teniendo la fuente como tal de la persona. ¿Listo? No va a tener que violar como tal esa sanción pues, de iOS y va a poder acceder a la data totalmente. Entonces, a mi parecer, de aquí a unos meses ya nos vamos a tener que hacer, pero por ahora sí hay que hacerlo así. Ok, no, excelente. Una última pregunta. ¿El tema entonces de realidad aumentada estaría activos para las nuevas actualizaciones? Porque no todos tienen esas actualizaciones pues de Facebook. Lo que Pues pasa yo, es que Facebook maneja, y es como lógico que trabaje de esta manera. Lo que pasa es que Facebook trabaja de la manera en que si la cuenta publicitaria es nueva o ve que tú eres como nueva en toda esta plataforma, va a tratar de mostrarte lo más nuevo, ¿sí? Porque no te va a mostrar una plataforma que de aquí a 2 semanas, que tú estás aprendiendo a manejar todos los botones, a saber dónde está todo, de aquí a 2 semanas te cambia totalmente, ¿sí? Entonces tú vas a quedar como que, uy, ¿cómo así? Entonces, si Facebook ya sabe que su plataforma va a cambiar o que su interfaz va a cambiar en los próximos días o en el próximo mes, a esa cuenta publicitaria de una vez le muestra esa nueva interfaz. Entonces, generalmente las nuevas interfaces y los cambios nuevos que se hacen en Facebook Ads se van a ver primero en las cuentas publicitarias nuevas. Eso es como lo más normal. Entonces, la manera de identificar que tú vas a poder hacer los anuncios en realidad aumentada, según explicó la chica de Facebook Ads, es tú vas a poder verificarlo si tú en tu cuenta publicitaria ahorita, cuando tú creas la campaña, te aparecen los diferentes tipos de conversión que son los seis, ¿sí? Que son, digamos que ya sí. son, tú cuando le das valor te aparecen algunos y así, pero antes pues nos aparecían las tres columnas de objetivos grandes que por lo menos me aparecen a mí en todas las cuentas. Si tú creas una cuenta ahorita nueva o si la creaste hace una semana, no te va a aparecer esa columna pues de objetivos que me aparece a mí, te aparecen las seis. Si en tu cuenta te aparecen esas seis conversiones, esas seis objetivos, tipos de objetivos, muy probablemente a partir de abril ya vas a poder hacer anuncios en realidad aumentada. Sí, eso es como según el comportamiento de los usuarios, ¿cierto? Que tiene pues en la plataforma. Facebook calcula esto de manera automática. Así es. No, excelente, muy Bueno, buena información. Muchas De listo. gracias, una, Camilo. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, con de una, todo mi gusto. bro, con gusto. Vamos con Daniel Rojas. Daniel Rojas, adelante, te escuchamos. Buenas noches, Camilo, Rodolfo, a todos, ¿Cómo ¿cómo están? estás? Muy Hola Daniel, bien. ¿cómo estás, mi Bien, bien, hermano? gracias a Dios. Bueno, yo ya he hecho campañas tipo de conversión, sí,
ahorita me está pasando muy de seguido que campaña que hago se me va de una vez aprendizaje. Digamos, yo nunca había experimentado esto. Campaña que arranco, campaña que sea aprendizaje. ¿Qué sucede? Digamos, creo una campaña con 3 conjuntos de anuncios, con, digamos, 3 anuncios, ¿cierto? Cada uno lo coloco con $2 diarios, o sea, el total la campaña queda con $6 diarios, pero la campaña se imprime muy mínimo, digamos, en el día llega a 50, 80 impresiones. ¿Sí me va a entender? Entonces, digamos, pasan los 3, pasa una semana y literal no sé qué decisiones tomar si no hay data. El CTR es súper bueno, pero el CPM, pues obviamente es súper altísimo. De hecho, he tenido CPM hasta el 17, el 20 y nada de Y impresiones. ¿A es qué se debe? puede que tengas un shadow ban en el anuncio, es decir, que tu anuncio parezca casi un anuncio de televisión, que ya no te vayas que no lo uses como red social, es decir, una foto que casi que no parezca anuncio, sino que le tengas mucho texto o que parezca literalmente como te digo un anuncio de TV. Eso a veces hace que Facebook, antes no te aprobaba sus anuncios, ahora te dice, ven, dame tu plata y yo te lo muestro un poquito, ¿sí? Los costos por mil impresiones altos, altísimos, generalmente se deben a nichos black, productos que generalmente no le gustan mucho a Facebook o anuncios que no están cumpliendo mucho las políticas. ¿Listo? Por eso se ven CPMs altos. Que tú me digas que ahorita, digamos, los conjuntos de anuncios o las campañas te están entrando a fase de aprendizaje de una, tú las mandas, es normal. Digamos que anteriormente en las cuentas publicitarias no teníamos ese comportamiento, pero o sea, no veíamos ese comportamiento, pero no quiere decir que no esté pasando. Antes simplemente tú las mandabas y te aparecía activa, pero realmente el algoritmo se manejaba igual. Solo que como no estamos acostumbrados a verlas en campañas de aprendizaje, en fase de aprendizaje no nos apareció sino hasta después. Como ya te había mencionado antes, empezamos a ver eso primero, esos cambios que siempre se ven eh, primero en cuentas publicitarias nuevas. Es decir, si tú en ese momento cuando estaba todo este tema de que aparecía la fase de aprendizaje y no, tú tenías una cuenta publicitaria vieja y una cuenta publicitaria nueva, probablemente en la nueva sí te aparecía, te acuerdas, tú la publicabas en fase de aprendizaje, pero en la vieja tú la publicabas y una vez te aparecía activa. Simplemente son cuestiones de interfaz y de cómo Facebook va implementando sus cosas dentro de todo el ecosistema. No lo hace directamente en todo, sino que lo hace por cuenta publicitaria. Pero en general, bro, no es que hayas hecho algo mal, sino que nos pasó a todos. Que de cuentas de no verse, ahora se ve en todas las cuentas publicitarias. Se ve así. Ok, una pregunta. Digamos, yo en qué momento tomo decisiones. Si uno, pues no tengo data. Dos, digamos, en este caso los videos son anuncios. Sí, son anuncios, pero son anuncios sencillos, son videos. Entonces, digamos, si se pasó la semana y se imprimió a 1.000 personas y se consumió $30, ¿sí me va a entender? Entonces, No, bro, en el momento ¿a en qué se que, debe? lo que te digo, lo que ya te mencioné, el CPM alto se debe o que ya tengas anuncios que realmente te estén aplicando un shadow ban en ese anuncio, es decir, que prácticamente Facebook no lo esté mostrando porque no le gusta realmente la naturaleza de ese anuncio, puede que estés teniendo mucho texto o haciendo alguna promesa que de pronto no le guste a Facebook o haciendo un nicho black, ¿sí? Eso pasa muchas veces. ¿Yo qué hago? Yo lo que hago es, el anuncio, si tú lo quieres analizar en base a estas 3 métricas, dale $1 por ahí. Empieza a verlo cuando ya se gastó $1, no independientemente, no dependiente de los días, porque va a variar cuánto tú le estés metiendo a cada conjunto de anuncios. Entonces, tú, cuando ya se gaste $1 ese anuncio, empieza a ver qué métricas va teniendo. Tú vas teniendo tus métricas promedio en otro lado, las anotas cuáles tienes en promedio. Y aquí tú empiezas a ver directamente cuánto te está saliendo el CPM. Si tú en este momento ves que te gastó $1, tuviste un CPM, no sé, de $8, te lo calcula, de una vez tú apagas ese anuncio, pum, tú dices, listo, pucha, tengo que sacar un anuncio de 5 CPM, $5 por CPM, y lo mandas. Y directamente ahí sí lo mejoraste. De ahí para allá tú empiezas como a empezar a medir, pero si lo que tú dices, si no tienes directamente o si vas a esperar tener 5.000 impresiones, pues te van a salir por $1.000 ese anuncio y realmente estás partiendo de un anuncio que no te está funcionando o que algo tiene mal. Entonces probablemente ese tipo de anuncios, alguna naturaleza tienen pero que no le esté gustando a Facebook. Yo te recomiendo que cambies copy, cambies todo el tipo de anuncio, toda la naturaleza, ¿sí? Toda la promesa, toda la forma en que lo estás estructurando, que lo cambies totalmente y empieza a darles $1 nomás, ¿listo? Si ahorita te están saliendo el costo por 1.000 impresiones en $20, trata de buscarlo a $15, ¿listo? Pero empieza a darle solo $1 y cada vez trata de bajarlo más. Pero no le des lo que tú dices, $20 a $30 a un anuncio porque se te va a comer toda la plata Facebook.
Ok, listo, vale. Gracias, Camilo, Rodolfo. Si ¿no? tienes, dale, si tienes de pronto segmentaciones muy chicas, eso también te puede afectar, ¿listo? Trata de siempre irte por alcance potencial de más de 1 millón, que ya generalmente ahorita todos te van a dar más de 1 millón. Muy bien. Bueno, Karen nos pregunta, dice, soy nueva y no entiendo muy bien lo de la expansión de segmentación. Muy bien, Karen. La expansión de segmentación es una característica que normalmente puedes encontrar en cuentas nuevas, sin embargo, también la vas a encontrar en cuentas antiguas o con relativo histórico, y en ese caso es opcional. ¿Qué sucede? Cuando Facebook no encuentra la posibilidad de lograr conversiones en un interés o en un público donde considera que está demasiado reducido, abre la posibilidad a que tú actives esa característica para darle la libertad de que sea él quien busca comportamientos similares fuera de la segmentación que le has definido. Es una opción que puedas encontrar al momento de definir tu conjunto de anuncios. Vamos con Diego Delgado y luego vamos con Roberto Zavala. Diego Delgado, ya terminando. Adelante, Diego, te escuchamos. Gracias, Rodolfo. Gracias, Camilo. Bueno, una pregunta. Mencionabas ahorita que en el tema de lanzamientos, o bueno, más bien cuando pasas los $50, tratas de dividir en varias cuentas. ¿Qué pasa si el presupuesto es muy alto? No sé, supongamos $300. ¿Abres 6 cuentas? ¿O cómo manejas el No, presupuesto cuando vas digamos, a presupuestos más altos? no, mira que en lanzamientos yo no lo manejaría de pronto con el límite de los $50. Esto es más que todo para técnicas y estrategias de crashing, ¿listo? De venta y escala de productos. Porque en lanzamientos generalmente gastamos bastante presupuesto en cada cuenta publicitaria. Sí te recomiendo que no tengas solo una, que no dependas de solo una. Pero sí, realmente esos $50 no los tengas en cuenta porque es más para temas de crashing. Ok, y en ese caso, Camilo, mencionabas, por ejemplo, conjuntos o anuncios de a $2. ¿Ese es el tope máximo que tú das a un anuncio en crashing? ¿Es el tope máximo, digamos, que tú das por anuncio o vas a anuncios con más montos? De esos No, $2 no que me por has hablado. anuncio, no por anuncio. En mi experiencia, los conjuntos de anuncios, de la forma en la que te dan más rentabilidad y que se sostengan en el tiempo, no que te den una venta y ya, aunque pues obviamente también pasa, pero que te den alta rentabilidad es de $2 por conjunto de anuncio, ¿ok? No, no por anuncio, sino por conjunto de anuncio. Ya si tú lo estás manejando por leads, también puedes manejar o puedes hacerlo así, $2 por conjunto de anuncios y tener ya muchos conjuntos de anuncios, ¿listo? Eso es lo que podrías hacer y no tener, digamos, un conjunto de anuncios con el presupuesto alto, porque te va a salir más costoso. ¿Cuándo tú identificarías ya pasarte a otra cuenta publicitaria y empezar a gastar en tu lanzamiento ya en otra cuenta publicitaria, sin saberlo el tema de los $50? Cuando tú empieces a ver que ya aumentas mucho más el presupuesto que tú le estás metiendo diario, pero ya el costo por lead se te empezó a subir. Y tú no estás probando ya nada, sigues con el mismo interés, sigues con los mismos anuncios y de un momento a otro se te empezó a subir todo y tú ya estás tratando de seguir escalándolo con presupuesto, pero no te da. Entonces ya para que te sigas, para que puedas seguir aumentando el presupuesto y los costos no se te suban a lo loco y no se te disparan, vete a otra cuenta publicitaria. ¿Listo? Excelente. Muchas gracias, Camilo. Dale, todo Bueno, bien, muy Leo. bien. Gracias, Diego, por participar. Y tenemos a Roberto Zavala ya para terminar. Adelante, Roberto, te escuchamos. Hola, buenas noches, Rodolfo. Buenas ¿Cómo has noches, estado? Camilo. Hola Roberto, ¿cómo Muchas estás? gracias por el espacio. Bien. Yo saqué una campaña, sí, para testear un MVPA. La dejé, utilicé 2 intereses, ¿sí? El MVPA es para personas que quieren perder grasa, ¿sí? Entonces, esos 2 intereses hice entrenamiento y calzas Nike y bikini, me parece, ¿no? Y la dejé la campaña en CBO. Entonces se distribuyó más o menos no sé si puedo compartir pantalla porque tengo acá todas las Ya no me métricas. da tiempo, pero cuéntanos. Entonces, se da la situación que casi el 90% se fue al interés de Nike y bikini, ¿sí? Ujú. Y tuve, lo que acá me marca el business, son 83 clics en los enlaces, un CTR de 1.74 y yo tengo en mi website el Google Analytics que me dice que son 30 usuarios. Ahora bien, después yo me voy a mi base de datos en Mailer y tengo 11 contactos que dejaron su correo
para este ebook. Le puse $1 por día desde el día viernes. Y entre el lunes y martes no hubo mucha interacción, entonces mi pregunta es, ¿por qué datos tan dispares desde Facebook y desde Google? ¿Y cómo yo puedo obtener datos desde Google Analytics y traspasarlo a las campañas en Facebook? ¿O me conviene más trabajar con Google Ads y Google Analytics en este caso? ¿Qué Hay me una, puedo recomendar? En teoría habría una forma de conectarlo y de poder subir las conversiones con las conversiones offline, pero si te soy sincero, a mí me ha funcionado mucho mejor no conectarlo, hacerlo, si quieres conectarlo en, no sé, una base de datos que crees en Excel, si quieres, y simplemente importas o descargas los informes de Facebook Ads y los nutres con la información de Analytics, pero no te recomiendo conectarlo porque ya empiezas a tener problemas. O sea, es decir, que no te muestre todo o que no intentes que te dé todo allá en Facebook Ads porque por ahora no está siendo posible. Ya, ojalá lo hiciéramos así, pero por ahora no está siendo posible. Tienes que concatenar la información. Y si tú me dices que la diferencia de información entre Facebook Ads y Analytics, justamente lo que estamos mirando. Facebook Ads ahorita, más que todo con el modelado de la información, está mintiendo mucho. Y no solo es que algunas métricas no las veamos, o en este caso algunos leads tú no los veas, sino que otros leads te los va a marcar en conjuntos de anuncios que realmente ni siquiera vienen de ahí, sino que pueden venir de otro conjunto de anuncios. Eso por el tema del modelado de conversiones. ¿Tenías la campaña en CBO? Sí, Sí, porque me dices que la se te puse, fue. o sea, la interacción fue un video de 30 segundos y tuvo, o sea, no, a ver, yo Facebook Ads estoy volviendo al ruedo después de mucho porque estaba trabajando un poquito con Google Ads. Entonces, yo me fui a rendimientos y clics. ¿Cuáles son los puntos de insight acá, además de los que dijiste, el CTR, de... En anuncios, mira que no te diría más. Yo trato siempre como de lo simple, dejarlo simple. Y realmente con esos tres tienes para tomar decisiones. Y lo bueno es Ok, que en este caso no tienes la necesidad de ir a tomar ayuda o a buscar ayuda de Google Analytics porque toda la información verídica la vas a tener en Facebook Ads. Ya el tema de la cantidad de clics, no, pues la cantidad de citas a la página o la cantidad de leads, sí Facebook pues te va a dar información que no es 100% verídica. Ya te recomiendo que te guíes más por la información que te dé Google Analytics. ok, ok, perfecto, está bien. Bien, bueno, sigo testeando acá y muchas gracias por la Dale, información. dale, miro, recuerda CBO, ABO, ¿no? CBO ya no funciona muy bien, porque ponle que se te fuese 70% por ahí, pero realmente hay mucha probabilidad de que el 30% que se fue por el otro lado, bueno, de que el otro conjunto de anuncios sea ganador, o sea más ganador, por decirlo así. Pero Facebook, como está modelando información, él simplemente se va por donde ve que vino la compra, pero no siempre viene de ahí, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Bueno, muy bien. Muchísimas preguntas. Muchísimas gracias por la participación de todos los asistentes. Y a Camilo, mil y mil gracias por compartir toda esta información y por estar apoyándonos desde luego en esta sesión. Muy amable, Camilo, por todo ese aprendizaje. Y bueno, ya sabes, esta es tu casa. Muy Muchas invitado gracias, para Pedro. desarrollar más eventos y qué bueno que podamos compartir con la comunidad. A todos, Claro que sí. muchísimas gracias por estar acá. La grabación va a quedar disponible, no se preocupen y seguimos en contacto. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Un saludo y Vale. buena noche para todos. Chao, chao.